Buenos días, mi nombre es Antonio Vivas y hoy les voy a hablar un poco sobre dos autores y compositores venezolanos importantes del siglo XIX y XX. Primeramente tenemos a Antonio Lauro, el cual es un personaje nacido en la ciudad Bolívar el 3 de agosto de 1917. Fue un intérprete venezolano importante, ya que era uno de los compositores de guitarra clásica del siglo XX, y este murió el 18 de abril de 1986. Entre sus obras musicales, la mayoría de ellas son valses y llevan nombre de mujeres, algunas. Sus piezas han recorrido el mundo gracias a la ejecución que de las mismas hiciera el brillante guitarrista Alirio Díaz. En la parte de guitarra es considerado el más destacado compositor guitarrista venezolano. Su repertorio para guitarra clásica es conocido en el mundo. Algunas obras musicales conocidas son Morenita, de 1930, Tatiana, de 1939, Natalia, la cual fue dedicada a su hija y la compuso en 1939 también, El Maravino, en 1942, Angostura, en 1968, El Niño, en 1971, La Negra, en 1976 y demás. Por la parte de música de cámara está Morenita, la cual es un joropo para tres voces y guitarra, creada en 1939. Cuarteto para cuerdas, creada en 1946. El Cucarachero, joropo para canto y piano, en 1947. El Quinteto para instrumentos de viento, en 1956, y algunos más. En la parte de piano tenemos Suite Venezolana, creada en 1948, la cual es una pieza importante de Antonio. Por la parte de arpa tenemos Marisela en 1949. En coro a capela tenemos Cinco Madrigales, creada entre 1948 y 1955. Y por último, en la parte de orquesta tenemos Canta Claro, el cual es un poema sinfónico con solistas y coro, creado en 1947, inspirado en la obra homónima del escritor venezolano Rómulo Gallegos. Misterio de Navidad, con coro, narrador y solistas, en 1958. Giros Negroides, la cual se desconoce su composición, y Concierto para guitarra y orquesta, creada en 1956. Entre la parte literaria tenemos La infancia y su adolescencia, donde dice que es hijo de Antonio Lauro Ventura, quien era barbero y músico, nacido en Piso Calabro, Italia, y hijo también de Ármida Cutronio, el cual fue nacido en Maritea, el cual es un pueblo al sur de Italia, quien fue la inspiración para la pieza musical que lleva ese nombre, Ármida. Su padre, quien tocaba la guitarra y también el bombardino, instrumento que había traído desde Italia, falleció cuando él apenas cumplía 5 años de edad. En 1922 comienza sus estudios académicos en la escuela privada Sagrado Corazón de Jesús, en Ciudad Bolívar, y un año después es cambiado al Liceo Guayana, en donde recibe clases del maestro César Fragachán por 3 años. En octubre de 1926, la familia se traslada a Caracas. Viven inicialmente en la casa de los abuelos maternos, quienes no veían con buenos ojos que Lauro manifestase interés por aprender algún instrumento musical, al mismo tiempo que rechazaba los estudios académicos. Los estudios musicales los realizó en Caracas a la edad de 9 años en la Academia de Música y Declamación, hoy conocida como Escuela Superior de Música José Ángel Lamas, donde fue discípulo de Vicente Emilio Sojo, Juan Bautista Plaza, Salvador Llamosas y Raúl Borges, quien fue su maestro de guitarra en la década de 1930 y 1940. Debido a que carecía de recursos económicos con los cuales financiar sus estudios musicales, los tuvo que costear trabajando como guitarrista acompañante en los programas de la emisora de radio Broadcasting Caracas, actual conocida como Radio Caracas Radio. También fue integrante del Orfeón Lamas, fundado por Vicente Emilio Sojo en 1930, y en 1935 fundó y fue cantante de un conjunto musical llamado Los Cantores del Trópico, donde su excelente voz de bajo comenzó a destacar como compositor y arreglista. Matrimonio y familia. Cuando Antonio Lauro se incorporó al Orfeón Lamas, conoció a María Luisa Contreras Quintero,
con quien contrajo matrimonio el 30 de marzo de 1946. La ceremonia ocurrió en la iglesia San Juan, en Caracas. Fue presidida por el padre García, quien también formaba parte del Orfeón. En la iglesia cantó el grupo coral y Evencio Castellanos tocó el órgano. Durante los primeros años, la pareja vivía en el centro de Caracas en una casa ubicada entre las esquinas del Maderero a Bucaré. Fue allí donde conoció al hijo primogénito Leopardo Lauro Contreras en 1947. Posteriormente, la familia se traslada a otra vivienda ubicada entre las esquinas del Palo Blanco a Palo Negro, donde nace su hija Natalia en 1950. 5 años después, luego del encarcelamiento de Lauro, se mudan al edificio Codazzi, en la urbanización San Bernardino, donde nació su tercer y último hijo, llamado Luis Augusto. En su participación política, la actividad de Antonio inició cuando tenía 12 años, donde servía de mensajero de Luis Padrino y otros normalistas como Luis Beltrán Prieto Figueroa, quienes realizaban actividades clandestinas contra la dictadura de Juan Vicente Gómez. Sin embargo, fue en 1948 cuando tuvo una participación más activa en los asuntos políticos de Venezuela, a raíz del golpe militar del 24 de noviembre de 1948. Al igual que muchos intelectuales y artistas venezolanos, vio el derrocamiento de Gallegos una victoria frente a la civilización y la cultura. Lauro se sumó a la actividad clandestina, realizaba funciones de correos y enlace, además de ocultar a perseguidos políticos en su casa. También formaba parte del partido Acción Democrática y de la directiva del Centro Venezolano Soviético, junto con Teo Capriles. Participó en los preparativos de una actividad de insurrección que se llevaría a cabo el 12 de octubre de 1951. No obstante, la Seguridad Nacional descubrió los planes y apresó a un gran número de activistas, entre ellos a Lauro, el 21 de octubre de 1951. Pasó varios días siendo interrogado en la sede de la policía política y posteriormente fue trasladado a la cárcel Modelo de Caracas, en Catia, donde también estaban detenidos Martín Matos Arriaza, José Agreda, Rafael Cadenas y Jaime Lucinchi. Su esposa le hizo llegar su guitarra para continuar sus prácticas. A pesar de mantener un comportamiento ejemplar, fue trasladado a la cárcel de San Juan de los Morros, donde la dictadura recluía a los presos que se consideraba de mayor riesgo y peligrosidad. Fue allí donde compuso el himno miliciano, con letra de Manuel Vicente Magallanes, también preso, que se convirtió en el himno de los presos políticos de la época. Gracias a la insistencia de su esposa, María Luisa, con el propio Pedro Estrada, fue trasladado de nuevo a la cárcel Modelo de Caracas en 1952. Allí pasó a reencontrarse con sus antiguos compañeros de reclusión de Acción Democrática. En ese año compuso dos importantes obras, la Suite Venezolana para guitarra y la Sonata para guitarra. Al pasar 11 meses y 15 días en prisión, le otorgaron libertad condicional y debía presentarse semanalmente a un control en la Seguridad Nacional. Una vez ocurrió la caída del régimen de Marcos Pérez Jiménez en 1958, la junta militar que lideraba el contraalmirante Wolfgang Larrazábal convocó elecciones. Luis Beltrán Prieto Figueroa, líder de Acción Democrática, incluye a Antonio Lauro como candidato a diputado, pero no quedó electo como principal. En 1961 se separa de Acción Democrática junto con su esposa María Luisa y posteriormente fue propuesto infructuosamente como candidato a diputado al Congreso en las elecciones de 1963. Compositor y arreglista. En 1947 culmina sus estudios de composición. El informe de las labores docentes de la Escuela Superior de Música destaca que el jurado otorgó el diploma de maestro compositor a Lauro, Gonzalo Castellanos y Carlos Figueredo, con la más alta calificación. La obra que presentó para optar al grado fue la Copla Errante, primer movimiento del poema sinfónico, Canta Claro, para solista, coro y orquesta. El texto estaba basado en la novela homónima de Rómulo Gallegos, para entonces presidente de la República. El 25 de julio de 1954 estrena como cantante solista con la Orquesta Sinfónica de Venezuela y junto al tenor Teo Capriles la cantata criolla de Antonio Esteves, dirigida por el autor en el Teatro Municipal de Caracas.
Lauro es considerado como uno de los principales maestros latinoamericanos de guitarra clásica. En la Orquesta Sinfónica Venezolana llegó a ocupar el puesto de percusionista, xilofonista y cornosolista, así como del trío Raúl Borges, del cual fue fundador en el año 1942, junto a Antonio Ochoa y Flaminio Montenegro de Sola. Compuso numerosas obras para guitarra clásica, siendo el Vals Natalia una de las más famosas y pieza obligada en muchos concursos de guitarra. Sus primeras obras para este instrumento fueron especialmente valses venezolanos en medida de 3/4 que los interpretaba en 6/8. Fue tal la calidad de estas composiciones que el guitarrista John Williams llamó al maestro Lauro el Strauss de la guitarra. Actualmente, muchas escuelas de música y conservatorios en el mundo tienen dentro de su repertorio de audiciones obra de Antonio Lauro. Un ejemplo es la de Juilliard School of Drama and Music de New York, considerada una de las instituciones de formación musical más importantes del planeta, la cual tiene dentro de sus exigencias de ingreso para la maestría en guitarra clásica la interpretación de una obra de Lauro. El mismo maestro Lauro se distinguió como un excelente guitarrista, pero su popularidad aumentó cuando 4 grandes maestros incorporaron obras suyas en sus programas. Ellos fueron el español Andrés Segovia, el australiano-británico John Williams, el cubano Leo Brouwer y el venezolano Alirio Díaz. Díaz fue un gran amigo de Lauro y fue el primer guitarrista en tocar su obra en los más variados escenarios. Lauro le dedicó a Díaz 2 de sus obras, el Valse Carora y el Concierto para guitarra y orquesta, obra en la que Díaz fue solista de la primera grabación de la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Antonio Lauro falló en Caracas, Venezuela, el 18 de abril de 1986 y sus exequias fueron realizadas en una funeraria que estaba ubicada en el mismo local donde años antes había funcionado en el Colegio Santiago de León de Caracas, institución en la que Lauro creó y dirigió un coro que ensayaba precisamente en el salón donde fue su velorio. Legado. En la actualidad existe un concurso bienal nacional de guitarra con el nombre de Antonio Lauro en homenaje al músico. Cada año en Ciudad Bolívar y Ciudad Guayana, durante la semana de la fecha natal del maestro, se realizan conciertos de guitarra clásica interpretados por músicos locales y músicos invitados, conmemorando así la gran vida y obras heredadas en estas regiones. Dentro del Conservatorio Nacional de Música Juan José Landaeta, ubicado en Caracas, la cátedra de guitarra aún existente lleva su nombre en su honor, simbolizando también un homenaje por la labor docente que llevó a cabo como maestro en el seno de dicho conservatorio. Fue presidente de la Junta Directiva de la Orquesta Sinfónica de Venezuela durante el lapso de 1959 y 1960. Entre los reconocimientos en vida de Antonio Lauro están Premio Vicente Emilio Sojo en sus ediciones de 1948, 1955 y 1957. Tenemos al Premio Oficial de Música en 1947, 48 y 50. Entre el Premio Nacional de Música tenemos en 1985, el cual fue de Venezuela. Tenemos al Hijo Ilustre de Ciudad Bolívar en 1977 y por último el Premio Casa de las Américas, el cual fue entregado en Cuba en 1978. Por consiguiente tenemos a Teresa Carreño, la cual fue una pianista, cantante y compositora venezolana. Por muchas personas ha sido nombrada como la mejor pianista de América Latina durante los siglos XIX y XX. Y una de las pianistas y compositoras más importantes del mundo, ya que no era común que una mujer de su época se dedicara a esto. Nació el 22 de noviembre de 1853 en Caracas, Venezuela, y murió el 12 de junio de 1917 en New York, Estados Unidos. En sus inicios musicales, Teresa realizó su primer concierto en público el 25 de noviembre de 1862, en una sala famosa de New York. La crítica fue muy favorable al artista, hasta el punto tal
que después de este concierto y hasta fin de año tuvo 5 presentaciones más, recordándose en especial su actuación exitosa en la Academia de Música de Brooklyn. En el otoño de 1963 ofreció un concierto privado en la Casa Blanca, invitada por el entonces presidente estadounidense Abraham Lincoln. Como Carreño sabía que al presidente Lincoln le gustaba la música compuesta por su maestro Gottschalk, tocó varias piezas de su autoría. Como anécdota, refiere al escritor Kenneth Bernard, citando palabras escritas varios años después por la pianista, que la niña se dio cuenta de que el piano del recinto presidencial estaba desafinado y declaró que no tocaría más. Como respuesta, Lincoln le dio unas palmadas en el hombro y le pidió que tocara una de sus canciones favoritas, The Mockingbird. Carreño la interpretó entonces con algunas variaciones respecto al tema original. A los 9 años debuta como solista con la Orquesta Sinfónica de Boston y con la Filarmónica de Londres. A los 13 años se encuentra con su familia en París, donde conoce a compositores famosos como Rossini, Gounod y en los siguientes años a Maurice Ravel, Claude Debussy y Vivier. En el salón de Madame Erard tiene la oportunidad de tocar con Franz Liszt, quien queda asombrado con las facultades interpretativas de la niña. Desde esa corta edad realizó giras en Cuba, presentándose en La Habana, Matanzas y Cárdenas. También se presentó en Estados Unidos en las ciudades de Filadelfia, Miami y Baltimore, entre otras. Con el mismo éxito, debutó en París el 3 de mayo de 1866, y a esta actividad le siguieron varias presentaciones que le permitieron introducirse en el medio musical de la capital francesa. En uno de estos conciertos conoció al destacado pianista Johannes Brahms, al compositor italiano Gioachino Rossini y a la cantante de ópera Adelina Patti. Estos dos últimos la motivan para que curse estudios de canto, debutando posteriormente como mezzosoprano en la ópera Los Hugonotes de Giacomo Meyerbeer. En 1866 muere su madre en una epidemia de cólera. Sin embargo, esto no la detuvo y viajó a España, donde ofreció conciertos en diversas ciudades. Posteriormente volvió a Estados Unidos para continuar su gira de conciertos. En 1873, a los 19 años, contrae matrimonio con Emily Sauret, violinista hábil pero persona irresponsable y débil de carácter. El 23 de marzo del año siguiente nace producto de ese matrimonio Emilia Sauret Carreño. Teresa se ve obligada a dejar a su hija al cuidado de la señora Bischoff, una amiga alemana, lo que le permite iniciar su gira con su esposo. Dicha gira resultó un fracaso y eso, aunado a la pérdida del segundo hijo de Teresa, lleva a la disolución del matrimonio. Por esos días también falleció su padre, Manuel Antonio Carreño, lo que sumió a Teresa bajo una fuerte crisis económica, que no le permitió cubrir los gastos que implicaba la crianza de su hija. Le explicó esta situación a su amiga alemana Bischoff y a esta le propuso adoptar a la niña con la condición de que Teresa no la viese más. La pianista no tuvo otra opción que aceptar las propuestas. En 1917, poco antes de su muerte, prepara una gira por Sudamérica y antes de iniciar el recorrido sale para Cuba, donde luego de un exitoso concierto con la Filarmónica de La Habana, sufre serios quebrantos de salud, por lo que su médico le aconseja que cancele su compromiso artístico y retorne a New York. Allí le diagnostican parálisis parcial del nervio óptico que amenazaba con extenderse al cerebro. Le prescriben un reposo absoluto y una dieta, pero a pesar de haber tomado las precauciones pertinentes, Teresa Carreño fallece el 12 de junio de 1917 en su apartamento de la residencia de Yarrovia, en el 740 de la West End Avenue en Manhattan, donde en 2003 se develó una placa conmemorativa en su nombre. Durante el funeral, celebrado 2 días después, por entonces decano de la Universidad de Columbia, Louis Kaufman, pronunció un discurso en honor al artista. Durante el sepelio fueron interpretadas obras tales como Mi Dios, acércate a Él, Dios secará las lágrimas de mis ojos y oh, descansa en Dios. El ataúd fue llevado en andas por sus colegas Ignacy Jan Paderewski, Michael Mann y demás.
Más tarde, sus restos fueron incinerados de acuerdo a su última voluntad. Sus cenizas fueron llevadas a Venezuela en 1938 y desde el 9 de diciembre de 1977 reposan en el Panteón Nacional. En su honor, el principal complejo cultural de Caracas, inaugurado en 1983, lleva su nombre, Teatro Teresa Carreño. Cuando sus cenizas llegaron al puerto de La Guaira, el Correo de Venezuela decidió emitir una estampilla en su honor, pasando a ser así la primera persona de sexo femenino en tener su imagen grabada en una estampilla venezolana. Entre sus obras más conocidas se encuentran obras para pianos, como Caprice Polka, Marcha Fúnebre, La Oración, compuesta a causa de la muerte de su madre, Fantasie sur Norma, Ballade, Party de Utsimeleji, etc. Entre las obras para coro y orquesta encontramos dos: Himno a Bolívar en 1900 no se sabe si es de 1883 o 1885, y la siguiente es Himno a el Ilustre Americano en 1886, dedicada al gobernante venezolano Antonio Guzmán Blanco, conocido por este apodo. Y entre otras tenemos a Serena de Purcordes de 1895 y Danza Venezolana de 1899. Entre sus grabaciones, sabemos que en los últimos años de vida de la pianista, la industria de la grabación musical estaba en sus inicios, y el soporte en base al disco había desplazado totalmente la grabación sobre el rodillo, desarrollada por Thomas Alva Edison en 1877. Sin embargo, la tecnología de grabación mecánico-acústica que estaba en vigencia tenía serias limitaciones técnicas, por lo que el artista consideró que ese método no era el mejor para registrar sus ejecuciones. Por ello, nunca firmó contrato con compañías discográficas, sino con compañías editoras de rollos. Para la primera, grabó 18 temas el día 2 de abril de 1905 y para la otra durante el año 1914. Esta ha sido mi exposición, espero haya sido de su agrado y muchísimas gracias.